Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Diálogo Abierto, un programa muy especial porque estamos entrando a Semana Santa en pandemia y en víspera de elecciones. El programa de hoy se ha titulado, y muy bien y apropiadamente, Semana Santa, tengo hambre, tengo sed de agua y de justicia. Yo creo que el panorama que nos presenta la situación de convivir esta pandemia es preocupante por la crisis social que estamos viviendo. Y en este contexto yo quiero iniciar el programa agradeciendo realmente la participación de las redes de televisión por cable y por televisión digital que nos acompañan el día de hoy. Me estoy refiriendo a canal 18.1 de UCI Noticias, estoy en el canal 15 de Vez Cable, canal 715 de Cable Más, canal 516 de Claro TV y canal 1 de Win Televisión. En este contexto, pues también agradecer a las redes regionales que de la Agencia Noticias para la Infancia que están con nosotros. Me refiero a Radio Cotibalú de Piura, Diario de Chimbote de Ancas, Diario La Región de Loreto. Estamos con Radio La Voz de la Selva, Radio Alegría de Bancay, Radio Tahuantinsuyo del Cusco, y así por lo demás también Calca TV en Cusco, Onda Azul de Puno, Tradicionales Aliados y por supuesto Radio Yarabí de Arequipa. Todos ellos junto con otras redes que se siguen aunando a la red de la Agencia de Noticias para la Infancia para esta programación especial que el día de hoy estamos llegando hacia ustedes. Gracias por participar, está abierto el chat para que ustedes puedan sugerirnos temas o participar con sus opiniones. Yo quiero decir que hoy el país sigue atravesando una de las mayores crisis a causa del coronavirus, con muertes y contagios que dejan en el desamparo a millones de familias. Es precisamente en este contexto, en el marco de Semana Santa, queremos llevarles un mensaje de paz, de reflexión y esperanza. Yo quiero solamente para usted recordarle algunos datos que son la realidad con la cual estamos conviviendo en el día a día. Y quiero que cada vez que yo dé un dato vean el rostro humano de lo que esto significa. De acuerdo al MINSA, hay 1.533.121 personas que se han contagiado con coronavirus y hasta el día de hoy 51.635 personas han fallecido. Según el PMA, en el Perú, 4.5 millones de peruanos han pasado a inseguridad alimentaria severa, de los cuales 650.000 niños menores de 5 años pasarían a una situación de riesgo de hambre. Además, en el Perú, de cada 10 niños son pobres, según UNICEF. Solo el año pasado, y debido a los impactos de la pandemia, 1.233.676 niños menores de edad cayeron en esta situación. Violencia también es parte de este menú trágico que nos acompaña. Según los Centros de Emergencia Mujer, más de 13.840 denuncias por violación sexual se registraron el año pasado, el 20% de las cuales fueron en niñas de 6 a 11 años de edad, cerca de 3.000, y 43% fueron víctimas de adolescentes entre 12 y 17 años. Por eso, el día de hoy, en el programa tendremos 4 personas muy importantes. En primer lugar, estaremos con nosotros, pues, con el doctor Alejandro Kusianovich, educador y coordinador de IFGEYANT. Estará con nosotros el pastor Josías Espinosa, de la Asamblea de Dios del Perú. Estará el padre Raúl Pariamachi, que es presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú, y estará Gloria Helfer, ex ministra de Educación, y es parte de la iniciativa pastoral Resucita Perú y miembro del grupo directivo de inversión en la infancia. Todos ellos juntos trataremos de enfocar este tema, pero tenemos algo también. Cuando estemos conectados, cuando estemos empezando, tendremos las palabras de su santidad el Papa, a propósito de este mensaje de Semana Santa. Pero antes de esto, vamos a un corte y volvemos ya
con el panel de invitados. Y en este corte quiero presentarles la última edición de la Agencia de Noticias para la Infancia. Adelante, Jimmy, y volvemos con el panel después del noticiero. Hola, amigos y amigas, mi nombre es Carlos Cornejo y esta es una edición más del micronoticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñenos siempre con la infancia en el corazón. Esta foto que ven en pantalla identifica nuestra campaña de sostenibilidad de inversión en la infancia, la cual está dirigida a miles de personas que mensualmente nos siguen en el blog de inversión en la infancia, las noticias de ANI y la programación especial que promovemos en nuestras plataformas digitales de Salgalú Televisión. Esta acción y contribución individual de cada uno de ustedes servirá para seguir haciendo nuestro trabajo de incidencia social y política, nuevos programas y sobre todo atender necesidades de capacitación. Una buena noticia. Volvieron recargados de energía para promover el derecho a la voz y la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los asuntos que les concierne, como derecho a la educación, correcta alimentación, las elecciones y el combate a la violencia. Jonathan y Daniela retornaron y los acompañarán todos los viernes a las 4 de la tarde con No hay derecho, sí hay derecho, por las plataformas digitales de Salgalú Televisión, Inversión en la Infancia y en el 18.1 de UCI Noticias. En este sentido, el padre Gastón Garatea, miembro directivo de Inversión en la Infancia, señaló el posicionamiento que Inversión en la Infancia tiene con respecto a las promesas de los candidatos y candidatas en estas elecciones. Escuchemos. Y lo que necesitamos es cambios grandes, ¿no? Creo que en el país el tema de la educación, el tema de la paz, el tema de la no violencia, son temas que no nos hemos estudiado con toda la profundidad y con toda la grandeza que significa, ¿no? Tenemos un pueblo que no ha sido educado, tenemos unos vacíos educativos muy grandes, tenemos una falta de valores terrible, y entonces estamos en una sociedad que no está capacitada para la tarea que tiene. Tenemos nuevo curso. Finalmente, el grupo de producción de Salgalú Comunicaciones, con miembros de Inversión en la Infancia y de grupo de programación Infancia, Niñez, Educación y Respuesta en Emergencia, lanzarán los primeros 4 programas que tendrán como objetivo promover, vigilar y contribuir a organizar desde el espacio local la atención prioritaria de la infancia, la niñez y la adolescencia afectada por la pandemia, con énfasis en sus derechos a la salud, nutrición, educación y protección frente a la violencia. La ONG internacional World Vision Perú lanza la campaña Sumémonos por la niñez, por una educación que transforme sus vidas, con el objetivo de promover que ningún escolar abandone sus estudios en el 2021. Además, se busca que niñas y niños accedan a las mejores condiciones para que cuenten con una educación de calidad. Desde el mes de febrero hasta la fecha se ha realizado un proceso participativo para la construcción de una agenda por los derechos sexuales y reproductivos, recogiendo las voces y opiniones de más de 2.000 adolescentes y jóvenes de todo el Perú. Estas sesiones, transmitidas a través de las redes sociales de Plan Internacional Perú, cerraron el pasado miércoles 24 con el foro de presentación de la Agenda de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes en el Contexto Electoral 2021, espacio en donde candidatos congresales pudieron manifestar sus propuestas frente a la violencia contra las mujeres y la necesidad de implementar políticas de educación sexual integral en el Perú. Compartan y difundan este video. Recuerden que la respuesta en emergencia y la atención a la primera infancia no puede parar. Tengamos siempre a la infancia en el corazón. Nos vemos. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto, luego de esta introducción de la Agencia de Noticias para la Infancia. Quiero recordar a los amigos que hay 17 medios de comunicación que continuamente están haciendo seguimiento como una contribución a poner en la agenda social y política los temas que
tienen que ver con la infancia, la niñez y la adolescencia. Creemos que es muy importante y esto tiene que verse ahora redoblado. Ya estamos con nuestro panel de invitados, pues damos la bienvenida al doctor Alejandro Cusiano, nuestro querido Chito, y evidentemente a la doctora Gloria Helfer, que está junto con ella. Y estamos en este momento también ya con el padre Raúl Pariamachi, que está con nosotros, y el pastor Jesús Espinosa. Bienvenidos a ustedes que están aquí con nosotros. Creo que es un tema muy importante este programa, Semana Santa, tengo hambre, tengo sed de agua y de justicia. Yo los invito a ustedes, si fueran tan amables, a escuchar el mensaje de su santidad el Papa, a propósito del Papa Francisco, a propósito de las celebraciones pascuales. Entonces, y vemos este video que dura 2 minutos de este mensaje que nos han hecho llegar. Adelante, por favor, Jim. Este año viviremos las celebraciones pascuales en el contexto de la pandemia, en muchas situaciones de sufrimiento, especialmente cuando los que sufren son personas, familias y poblaciones ya probadas por la pobreza, calamidades y conflictos. La cruz de Cristo es como un faro que indica el puerto a las naves todavía en el mar tempestuoso. La cruz de Cristo es el signo de la esperanza que... La cruz de Cristo es el signo de la esperanza que no decepciona y nos dice que ni siquiera una lágrima, ni siquiera un lamento se pierden en el diseño de salvación de Dios. Desde que Jesús tomó sobre sí las llagas de la humanidad y la misma muerte, el amor de Dios ha regado nuestros desiertos, ha iluminado nuestras tinieblas, porque el mundo está en tinieblas. Facciamo una raccolta di tutte le guerre che in questo momento si stanno Si facendo. hacemos una recolección de todas las guerras que están sucediendo, de todos los niños que mueren de hambre, los niños que no tienen educación. Volvemos con este mensaje directo a la llaga, como se dice, del Papa Francisco, que nos recuerda, que dice que ni siquiera una lágrima, un lamento se pierden en el plan de salvación de Dios. Hay una pregunta general para todos ustedes y hago después otras preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación de provincias. ¿Qué significado tiene para ustedes en este marco? Tengo hambre, tengo sed de agua y de justicia. Entonces empezamos en este momento, si fuera tan amable, con Alejandro Kusianovich y luego Gloria Helfer y así enseguida. Adelante, por favor. Me parece bien, pero me parece que falta algo ahí. Me explico. Para mí, pandemia, por supuesto que significa tengo hambre y sed de agua, algunos dirían de oxígeno, de cama UCI, ¿no es cierto? Pero me parece importante recordar que esto significa tengo hambre de humanidad humana. Lo que está en juego aquí es qué es ir siendo humanamente humanos. Y esto nos recuerda algo que es fundamental. La pandemia nos ha puesto frente a una expresión de las barbaries del espíritu. Es decir, de aquellas atrocidades que la humanidad ha sido capaz de ir perpetrando a lo largo de su propia historia. Y entonces esto revela un corazón pétreo, un corazón cínico, un corazón. Esas son parte de las barbaries más duras, un corazón indolente. Ahí viene eso que decía Ezequiel de forma tan formidable: les arrancaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Entonces, para mí la pandemia y esta Semana Santa es la posibilidad de pensar qué tipo de humanidad vamos siendo,
Y esto tiene que ver con la necesidad del paradigma que subyace a cómo hemos organizado el mundo, hemos organizado lo que llamamos convivir o hacinados en esta oportunidad. Y yo creo que el paradigma del bien común de la humanidad se tiene que levantar como un paradigma central. Claro que hay un problema económico, por supuesto que hay un problema de empleo, claro que hay un problema de inseguridad, todo lo que se quiera. Pero esto, ¿por qué? Porque todavía tenemos corazones de piedra y no corazones de carne sensibles. Y preferimos la norma y la ley que viene de donde venga ahora, ¿no es cierto?, a lo que necesitan nuestros hermanos y nuestras hermanas. Viene ahí lo de Jeremías 31, donde él dice, ya no voy a escribir la norma y la ley ni en la Constitución ni en piedras, la voy a escribir en el corazón para que nadie se excuse diciendo, no sabía, no la conocía suficientemente. Por lo tanto, como Jesús, me parece fundamental que la ley, la moral, todo aquello que nosotros llamamos costumbres, sentidos comunes instalados y que se manifiestan con tanta crudeza en este clima de pandemia y en esta semana llamada Semana Santa, la necesidad de restaurar la ética, la pregunta por el ser humano, por el prójimo, por la hermana, por el hermano. Entonces, a mí me parece que no se puede naturalizar lo que se está viviendo. Por ahí iría mi primera reflexión. Muchas gracias, Alejandro. Mi querido Chito, no sabes la alegría que me da verte y escucharte aquí en este panel. Entonces, pasamos con la doctora Gloria Helfer, que también está ahí junto. Entonces, Gloria, por favor, tu turno, la misma pregunta. ¿Cuál es el significado para ti de este tengo hambre, tengo sed de agua y de justicia en el contexto de la crisis que vive el país y en el marco de este mensaje que ha dado el Papa? Adelante, Gloria. Tu micrófono, por favor. Adelante, Gloria. Sí, acá estoy. Mira, en esa misma línea, en la misma línea del Papa Francisco cuando habla del faro, ¿no?, hacia el cual tenemos que guiar, que nos guía, ¿no?, que guía la humanidad, en la misma línea de Alejandro, de que lo que está en juego hoy día es la humanidad misma. O sea, acá no hay vuelta que darle, aquí no hay solamente un problema de hambre, que podemos tener un programa para mejorar lo que está. No, esto es un cambio y es un cambio radical, ¿no? Yo me acordaba mucho de esta canción, que la primera vez que la escuché en el colegio Belén, yo tenía 20 y tantos años, ¿no? Testigo soy, ¿no? Tengo que hablar, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago, dice la canción, que dice la canción, ¿cómo callar si tu voz me quema adentro? Yo creo que esto que ha venido últimamente a mi cabeza reiteradamente responde a esa sensación, a ese sentimiento, a esa, digamos, como rebeldía de decir que todo esto de acá se va a normalizar y que vamos a pasar muy rápidamente y que ya todo va a regresar a la normalidad. Yo creo que ahora estamos planteando un cambio muy radical que tiene que ver con el sentido mismo. Por eso es que se alude a la ética, se alude no solamente a la razón que nos tiene que ayudar para encontrar las soluciones, pero sí a la opción de qué vida, qué mundo, qué niñez queremos nosotros y cómo los vamos a proteger. Creo que nos robaron mucho durante muchos años. Nos robaron el espíritu mismo. Y entonces, en ese sentido, yo estoy viendo que hay como una tensión entre que está lo peor que está aflorando y que es terrible, y al mismo tiempo lo mejor. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aferrarnos nosotros,
Perfecto. porque yo lo estoy viendo todo el tiempo. En mis reuniones de profesores, antes se comenzaba con un saludo combativo y militante y solidario de los profesores. Ahora comenzamos orando. Muy Y bien. nadie pregunta si es católico o si es evangélico, si es que es eso. Oramos todos juntos. Somos comunidades de fe. Y las cadenas, lo que antes era el WhatsApp y que mandaba, ahora hay cadenas de oración. Muy bien. Eso para mí es muy bueno en el sentido de que la gente no está pensando en el Dios que castiga, el Dios malo que mandó la pandemia. Está pensando en el Dios que se hace presente y que dice qué cosa hay, por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que gritar Bien. y gritar fuerte. Muchas gracias, Gloria, por tu mensaje. Y yo es el turno de preguntarle al pastor Josías Espinosa, quien es pastor evangélico de las Asambleas de Dios del Perú, de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Bienvenido, pastor Josías Espinosa. ¿Cuál sería su turno para responder a esta misma pregunta? Adelante, por favor. Mucho gusto. Y es un honor para mí compartir este tiempo con las personas a las cuales también he seguido por años. Para mí, tengo hambre, tengo sed de agua y justicia. Creo que es lo que los profetas en el Antiguo Testamento nos hablaban de buscar al verdadero Dios, a la verdadera justicia, ¿no? Y estoy pensando en este momento el texto bíblico precioso de Miqueas 6:8 que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que si, como decía Gloria, ¿no? y Alejandro, aquí ya no se trata de confesiones de fe, aquí se trata del ser humano ante Dios, ante una situación tremenda, en la cual la muerte está a nuestras puertas, de todos. Y esto incluso me hace recordar cuando en Wittenberg Lutero vivió una pandemia y lo primero que hizo fue sacar a Melanchthon de ese lugar, porque Melanchthon tenía la característica de ser débil físicamente, y él se quedó, ¿no?, ahí en Wittenberg, tal vez, como dicen sus biógrafos más importantes, por un ataque espiritual que tenía él. Pero lo enfrentó y lo que hizo fue estar al lado de los enfermos, incluso algunos murieron en sus brazos. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, con tengo hambre y tengo sed de agua y de justicia, es dar un giro antropológico, pero no ese giro antropológico del eurocentrismo, de la teología eurocéntrica, sino de la teología más bien latinoamericana, ¿no? Un giro antropológico hacia el ser humano y encontrarnos con Dios en el camino de ayudar al que está desvalido, al que está muriendo. Y les cuento, les doy un testimonio, mi familia misma, mi esposa, mi hijo y yo hemos pasado, yo estuve 10 días en la clínica internado por COVID, y lo único que pedía era la misericordia de Dios. Creo que esto nos ha tocado nuestro ser entero, y volvamos a ese Dios de los profetas y de Jesús, la cual todos predicamos, ¿verdad? Muy amable, Josías, le agradezco mucho esa participación. Entonces, el turno del padre Raúl Pariamachi, o sea, padre, en la perspectiva que estamos hablando de toda esta propuesta, de lo que ha mencionado el Papa, el mensaje del Papa: tengo hambre, tengo sed de agua y de justicia. ¿Cómo usted está viendo desde las redes religiosas y religiosas del Perú? ¿Cómo lo están analizando esto? ¿Cómo están conviviendo con esta situación? Gracias, Salvador, y un gusto compartir este panel con Gloria, Alejandro, el pastor Josías. Coincido con lo que se ha dicho. Creo que no cabe duda que esta pandemia, por decirlo de alguna manera, pone a prueba nuestra humanidad, ¿no?, de dónde venimos,
cuáles son nuestros recursos y qué es lo esencial en nuestras vidas. Y yo añadiría que también pone a prueba las religiones, o si se quiere decir la fe, ¿no? Es decir, de si se trata de seguir alimentando la culpa, el miedo entre la gente, o si se trata más bien de unirnos a la respuesta de tantos y tantas a esta crisis que padecemos. Siempre me ha quedado grabado desde el inicio de la pandemia un comentario de un filósofo italiano que decía que el 50% de la solución al problema de la pandemia será científico y tecnológico, sin duda, ¿no? La vacuna, por ejemplo. Pero la otra mitad, decía él, dependerá de la capacidad de nosotros, de los seres humanos, de recuperar esa tradición secular o religiosa, no importa, que ha constituido nuestra humanidad y nos ha permitido en los tiempos de mayor adversidad sacar lo mejor de nosotros mismos. Y yo estoy convencidísimo, y así lo he vivido este tiempo, de que desde nuestra fe tenemos también, ¿no?, que aportar, digamos. No porque las iglesias tengan que ellas solas tener la solución de ninguna manera, sino porque es el momento de interactuar juntos, de trabajar en redes, como decía hace un rato, de saber qué es aquello esencial que nos une en estos momentos dramáticos, sin duda para la humanidad, para tantas personas, hablaríamos tanto, ¿no? Nuestra propia familia, gente en las parroquias, en las iglesias, en las comunidades. Así que yo diría que por allí también va humanidad, pero también una prueba para nosotros como hombres y mujeres de fe. Muchísimas gracias, Raúl. Les agradezco mucho por esta primera intervención. Yo creo que el tema de solidaridad, el tema de mayor compenetración con esta realidad y sobre todo con una pedagogía de la ternura que tanto nos ha hablado Chito, antes creo que ha sido una coincidencia entre todos. Yo les pido ir a un breve corte y al retorno regresamos con dos preguntas muy precisas, una general relacionada a compromisos con la infancia, la niñez y la adolescencia, situación y desafíos, y la otra más individual que nos han hecho llegar para cada uno de ustedes algunos medios de comunicación. Vamos a un corte y volvemos rápidamente nuevamente al panel. Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto y damos nuevamente pues la bienvenida al panel. La pregunta es muy aterrizada en nuestra situación. Durante los últimos 40 años, se ha acumulado una deuda social con la infancia, la niñez y la adolescencia que ya es preocupante y todos nosotros la estamos viviendo. Han habido avances tímidamente, pero también es reconocible los esfuerzos que han habido de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de fijar pactos, compromisos, agendas de gobernabilidad. Y lo clásico que ha sucedido en los últimos, por lo menos 4 gobiernos que nos ha tocado estar trabajando e incidiendo, ha sido, asumen los compromisos, se comprometen a algo y después se olvidan de realmente cumplirlos. Esto ya es histórico. Mi pregunta es, comenzando por el doctor Alejandro Cusianos, que es quizás el batallador
más experimentado en esto. ¿Qué hacer para establecer mecanismos de seguimiento y vigilancia ciudadana a los compromisos que va a asumir esta nueva etapa de gobernabilidad? Porque no podemos seguir sacándonos fotos con los niños y después olvidando de que hay problemas que los afectan directamente en su salud, educación y desarrollo integral. ¿Qué hacer para que una iniciativa ciudadana pueda hacer un ejercicio de vigilancia y seguimiento a los compromisos? Alejandro, por favor. Una primera pregunta que me parece fundamental es cómo enfrentamos esa especie de representación social colectiva, casi sentido común, que hacer algo es hacerlo por compasión, por pena, por hacer algo incluso para ganar méritos uno mismo. Es decir, la tentación de nuevas formas de asistencialismo y de dádiva. Y estamos llamados fundamentalmente a que cada criatura pueda crecer consciente de su condición de un ser llamado a la autonomía, al ejercicio de su propio protagonismo y a la condición de dirigir su propia vida, no por autosuficiencia, porque somos seres sociales. Yo tengo dos cuestiones que me parecen importantes a señalar. Y están inspiradas en la experiencia misma de Jesús. ¿Qué pasa hoy si reconsideramos la necesidad de la adopción y la necesidad de todo aquello que significa infancias migrantes hoy, también al interior del país? No es solamente una migración hacia afuera. ¿Por qué? Porque Jesús fue un niño adoptado por la mujer joven, chiquilla, que lo aceptó en su seno, en las condiciones de irregularidad formal de la época, y el padre igual. Y ser un niño adoptado no significa no tener un vínculo fuerte. Y quizás una de las cosas que hay, que todavía se sigue mirando a la infancia como objeto de nuestra sensibilidad, de nuestra caridad o de nuestra solidaridad. Esto me parece fundamental. Pero ¿qué pasa con la experiencia de migración? Migrar significa aislamiento muchas veces. Significa en el fondo exclusión social. Pero esta criatura que todavía no hablaba, pero sí sentía, que de pocos tiempos de nacido tuvo que migrar, siendo además adoptado, y dos, ser un refugiado político en tierras extranjeras, entre comillas. ¿Por qué lo planteo? Porque hoy el país está llamado a algo que es fundamental, y es la capacidad de hospitalidad, de acogimiento, de solidaridad y no de tolerancia. La forma como nos expresamos de familias que han tenido forzosamente que emigrar por X motivos, cuando hay algunas cuestiones que no se condicen con costumbres o con maneras de ser aquí. Por lo tanto, para mí me parecía fundamental cómo aprendemos a ser pueblos adoptados y adoptantes, que es una de las caras fundamentales del sentido del valor de la solidaridad, pero también de una u otra manera, como nadie se puede sentir dueño de nadie, ni de los hijos nacidos de la propia carne y de la propia sangre, ni de aquellos que son hijos de la adopción. Y esto me parece a mí es fundamental, aunque no haya normas precisas, pero se trata de una cultura en que adoptar, reconociéndose como adoptados por el conjunto de la sociedad, por la asistencia, por aquellos que nos ayudan a crecer y a madurar, o que nos enseñan en el aula, o que están a nuestro lado. Pero dos, todos somos migrantes, ahora hemos migrado incluso a este mundo de las tecnologías, pero migraciones significa en el fondo extrañezas muchas veces, tener que adaptarse.
tener que saber que uno es acogido, que uno es reconocido como lo que uno es y no como lo que uno aparece o las razones por las cuales uno tuvo que emigrar. Por ahí iría, para mí, si no muy concretísimo, sí es un elemento de modular un sentido de espíritu cívico, ciudadano, para atender este tipo de situaciones que crecen en el país y en la región. Importante, Alejandro, porque es una idea de cambiar el chip, ¿no? Un poco de cómo enfocar esta situación. Yo iría entonces con Gloria Helfer con la misma consulta, ¿no? O sea, la misma pregunta, ¿qué hacemos para crear un mecanismo permanente de vigilancia para que los compromisos que se hagan se cumplan? Porque hacer declaraciones, manifiestos, todos los días hay 50 manifiestos en los medios y no sé si tienen tiempo de leerlos, pero sí los aceptan, pero cumplirlos es muy difícil. ¿Qué hacer realmente para hacer frente a esta deuda social? Gloria Helfer. En este grupo, justamente aquí los que estamos reunidos, y muchos más que no están esta tarde, pero que venimos transitando los recorridos de inversión, juntos en inversión en la infancia, hemos justamente experimentado muchas formas, a veces agotadoras, para ver este seguimiento, esta vigilancia para que se cumplan. Hemos hecho firmar pactos, hemos tocado puertas, hemos hecho tantas cosas. Y acá Salvador no solamente es testigo, sino que es protagonista de esto. Entonces, y vamos a seguir haciéndolo, tampoco es que no, ni mudos ni mancos. Y vamos a ir y vamos a insistir en eso. Y los medios son muy importantes, indudablemente. Pero yo creo que tenemos que agregar más algo que está surgiendo como un brotecito y que lo estamos viendo y que ahí se va poniendo interesante. Y es que está resurgiendo la organización social, justamente por el hambre. Ahí están las ollas. Y entonces hay solidaridad, y yo te recibo, y seguramente ustedes también, la cantidad de gente que son organizaciones que se forman en los barrios para conseguir el oxígeno, para tener los balones, entonces van, los llevan para que no les salga tan caro. Y es del barrio, es de las cuadras. Entonces el tejido social se está regenerando, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay organización social, hay es tejido sano. Y es tejido sano que se junta justamente para las cosas que ha estado hablando Chito y hemos estado hablando todos. Es la hospitalidad, es para la acogida, para la solidaridad, para todo esto bueno que Josías también mencionaba. Entonces son cosas que juntan, cosas que reúnen. Sale lo mejor frente a lo peor, sale lo mejor del ser humano. En una respuesta que es una respuesta solidaria, que es el bien común, que nos habla la Fratelli Tutti, ¿no? Y toda la orientación. Eso para mí es fundamental, que tenemos que hacer una alianza, insistir más en las voces de los niños, en las voces de los jóvenes, en las voces de las mujeres, en las voces de los enfermos, de la gente que está padeciendo, porque bien. Sí estoy de acuerdo que aquí hay una teología, y es una teología latinoamericana, y es una teología que tiene una opción, y es una opción que se define que justamente va a los más pobres, que necesitan esa fuerza de la organización. Es por eso que resucita Perú ahora. Todo el trabajo, nos hemos juntado mucho, y bien diversos, pero toda la orientación es ver cómo juntamos. Bien. Porque nos han dispersado, bien. Nos han desparramado, y necesitamos reencontrarnos para reencontrar nuestra humanidad. Muchas gracias, Gloria, por este aporte, y yo paso entonces al pastor Josías Espinosa para que nos pueda contar un poco basado en su experiencia, cómo hacemos para generar un mecanismo permanente de vigilancia para que los compromisos se cumplan desde su perspectiva de trabajo local, que sabemos que es muy amplia. Adelante, pastor. Estoy de acuerdo con
con el doctor Alejandro Kusianovich en el aspecto que se ha estado instrumentalizando la niñez en los puntos políticos, sociales, incluso yo creo en el aspecto eclesiástico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo reclamaba, ¿no? Ante nuestras comunidades evangélicas, por ejemplo, ¿por qué no hacemos baños para niños, por ejemplo? Porque hay un pensamiento adultocéntrico donde incluso en medio de toda la pandemia, lo que salió en los medios de comunicación entre los evangélicos fue que nosotros los pastores estábamos muy interesados que se abra la iglesia por los diezmos más que por el ser humano, más que por el servicio a Dios. Entonces, la instrumentalización de la niñez es una cosa tremenda y que tiene que ser denunciada y desechada. La vigilancia para que la niñez pueda seguir adelante, yo creo que está en el ejemplo de Jesús, ¿no? Estoy pensando en Lucas 18, versículo 15 al 17, cuando traían a los niños, y en griego dice la palabra brefos, en el Evangelio de Lucas, más no en Mateo y Marcos. En Lucas, brefos significa bebés que están amamantando, ¿no? Le traían para que los tocase, y entonces la gente le empieza a reprender a las mujeres, y la actitud que tiene Jesús es de una acogida tremenda. Yo creo que hay, sí, muchas personas. Yo he trabajado desde el año 2007 en las iglesias evangélicas, en zonas de riesgo, para ayudar a la cuestión de la niñez, la adolescencia. Y yo pienso que sí se puede, en primer lugar, tener personas que, a mi criterio, o cuando nosotros en la iglesia evangélica decíamos, tiene llamado de servicio a la niñez. Eso es muy importante. Entonces, eso es lo primero que Jesús hizo, ¿no? La acogida a los niños. Lo segundo, en otro texto, Jesús pone en medio a la niñez, y la niñez es la centralidad, mientras que en las iglesias, por ejemplo, es ser adultocéntricos, pero para Jesús es la centralidad la niñez. Y yo invito, ¿no?, que podamos hacer una misión integral, como dijo Gloria, desde nuestra experiencia de Latinoamérica, desde lo que somos. Como decía Gustavo Gutiérrez, hay que saber beber de nuestro propio pozo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, busquemos la centralidad de la niñez, y en tercer lugar, seamos los dignificadores de los niños, los que luchemos por los niños y las niñas, ¿no? Bien. Yo tengo la experiencia de ser papá hace poco. Mi hijo tiene apenas 7 meses, hoy día va a cumplir 7 meses, y ser padre, acoger al niño, es una experiencia, como decía también Gloria, ¿no?, de la teología de la ternura. Creo que eso es lo que nos va a unir. Muy bien, gracias, muchas gracias, pastor, por su intervención. Entonces, padre Raúl Pariamachi, le pedimos a usted entonces también, querido Raúl, una reflexión sobre este tema: qué hacer para poder hacer seguimiento efectivo al cumplimiento de los compromisos con la infancia. Cuando hablaba el pastor Josías, pensaba yo en la experiencia que tengo yo de la Iglesia Católica durante la pandemia, especialmente las parroquias, que son más cercanas, ¿no?, a lo que hago, además de toda la organización de la conferencia de religiosas y religiosos. Y pensaba que efectivamente la pastoral con la infancia y la adolescencia en nuestra iglesia ha sido y es básicamente una pastoral sacramental, digamos, ¿no?, las famosas catequesis. Muchos niños, niñas, adolescentes vienen a las parroquias. Pero hay que reconocer que obviamente se hace mucho bien, no digo que no. Pero esta integralidad de la que hablaba Josías me parece importante.
De hecho, en un momento nos hemos preguntado hasta qué punto esta pastoral con niñas, niños y adolescentes en nuestras parroquias es también una pastoral integral y social, digamos así, ¿no? Que atiende también a esas necesidades sociales. Y eso, para hacer confesión, ya que estamos en Semana Santa, es muy, muy escaso, ¿no? ¿Le has dicho? Muy escaso. Es más, nosotros los católicos, me atrevería a decir que incluso hemos retrocedido en las últimas décadas en este aspecto, ¿no? La formación de buena parte del clero del país, lamentablemente, ha estado más centrada en otros aspectos y ha faltado esta integralidad. Por eso que Fratelli Tutti se hace lejana, ¿no? Para muchas personas, para muchos pastores en nuestra iglesia. Pero creo que esto es un reflejo de algo más, ¿no? De algo más. Porque la pandemia, y hablo de mi iglesia, efectivamente ha hecho que algunos pastores y laicos y comunidades salgan, ayuden, llevando alimentos, medicinas, qué duda cabe, y eso es imprescindible, urgente, necesario, ¿no? Pero cuando Alejandro hablaba de un nuevo asistencialismo, yo también creo que efectivamente esa ayuda tan necesaria e indispensable, de hecho se vuelve insuficiente cuando como iglesia no miramos más allá, ¿no es cierto? Cuando no planteamos esta situación como una crisis más sombra, que requiere sin duda una respuesta inmediata, urgente, asistencial, claro que sí, pero que requiere también una visión más socioeconómica y biopolítica, diría yo, ¿no? Una muestra de esto, fíjense, con esto voy a ir terminando, es cuando uno escucha a mucha gente, ¿no?, de las parroquias criticar cómo el gobierno de Vizcarra o de Sagasti han llevado esta pandemia, con sus desaciertos, obviamente. Para algunos es un fracaso absoluto, en fin, como sea. Pero muy difícilmente uno encuentra entre la gente una lectura de esta pandemia a partir de lo que somos como país de hace 2 o 3 décadas, ¿no? O sea, no se ve que en buena medida la deficiencia de la respuesta que hemos dado a la pandemia es porque venimos de un sistema que no ha privilegiado, por ejemplo, los servicios públicos de salud, de educación, aquí Alejandra de Gloria puede hablar más de eso, y que ahora hacen agua, ¿no? Pero eso no es cuestión solo de hace 1 año o 2 de Vizcarra, ahora de Sagasti, es una cuestión de cómo hemos entendido el país durante varias décadas, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, Raúl. La reflexión que ustedes han hecho en conjunto ha sido muy profunda y provocante. Y yo voy a volver con la última parte del programa, que es una pregunta individual que han hecho llegar para ustedes, pero les pido que utilicen 2 minutos como promedio para esta respuesta, para poder llegar en el tiempo justo. Pero antes, para esto nos vamos a un corte inmediatamente, muy breve. Adelante, por favor, Jimmy. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca.
Estamos retomando entonces ya la pregunta específica entonces para el doctor Alejandro Kucianovich. Alejandro, aquí hay alguien que insiste en que te pregunte esto por las redes sociales. En la actual crisis, ¿cómo hacer realidad la pedagogía, la ternura que propone para darle a los niños y el cariño, el respeto que merecen y ser mejores personas? Alejandro, no sé si en 2 minutos me va a poder decir esto, pero la gente quiere saber cómo acercarse más a los niños. Tú te acordarás en el correo del corazón que aparecía en algunos diarios, hay gente que se ha enamorado y que se ha casado a partir de eso. Hoy día tenemos estos instrumentos, toda esta tecnología que nos permite mirarnos la cara, no solamente mandar una carta para decir necesito una pareja que... Lo que quiero decir es que la tarea central hoy es cómo acompañamos a través de toda esta tecnología, incluso cómo acompañamos a quienes hemos acompañado fuera de este contexto de pandemia, pero sí hay vínculos de afecto, de cercanía, como nunca las organizaciones de niños en las que uno anda metido. Ahora se reúnen la gente de provincia a través de estos medios. Esto me parece muy importante, el cuidado, que no se trata simplemente de que nos vimos o que te escuché, sino que es lo que compartimos. Esto, creo yo, mantiene vivo aquello que se sembró antes. Si antes no hubo nada, no es fácil reinventarse ahora. Aunque, yo diría, también esto permite hacer llegar una voz, preguntarnos por cómo van las cosas que compartimos cuando caminábamos y nos encontrábamos juntos. Preguntarle a una niña, ¿y cómo te va en casa? ¿Y cómo te va a ti con tu enamorado? Esos son elementos fundamentales, a mi modo de ver, que crean esto que podríamos llamar volver a aprender a escucharnos, a comprender lo que escuchamos del grito de dolor, de pena y a veces de desgarramiento, porque han perdido a alguien con la pandemia, y al mismo tiempo escuchar una palabra de un amigo, de un compañero, en este caso de un educador o educadora, que saben colocarle aquello que puede ser necesario para mantener la fuerza espiritual que tiene que ver con la resistencia corporal también frente a las dificultades y frente, yo diría, a la amenaza de esta pandemia. Entonces, para mí, evidentemente nos encantaría continuar con lo anterior, pero las circunstancias nos obligan a reforzar y a cuidar las palabras y la oportunidad con la que preguntamos, escuchamos y damos una opinión sobre lo que los jóvenes, los adolescentes, los niños o las parejas nos comparten. Muchas gracias, Alejandro. En todo caso, una vacuna de emocionalidad, una vacuna que conlleve esta pedagogía de la ternura. Gracias, Alejandro. Habrá mucho tiempo para conversar sobre esto. Ojalá que tengamos más tiempo porque la gente demanda hablar de este rostro humano, de este acercamiento humano. Querida Gloria, aquí la gente insiste contigo en qué hacer frente a esa promesa no cumplida por 4 gobiernos de tener una autoridad visible y responsable por la infancia. Hay una tupajamarización de prácticamente el tema infancia, que uno puede sacar recursos por allá, pero no hay un enfoque integral. ¿Qué hacer para realmente forzar a que esta situación se dé? Gloria Gerber. Mira, primero explicarles un poco, quizás algunos no nos han escuchado qué hay detrás de eso, de qué cosa, por qué reclamamos una autoridad visible para la infancia. Es decir, la idea es que haya responsable, o sea, gente en la cual reúna toda la información y que pueda articular el trabajo muy descentralizadamente y muy intersectorialmente para atender infancia con todo lo que la infancia necesita, porque la infancia necesita afecto, necesita, y lo pongo primero, necesita alimentación y necesita el cuidado de sus vacunas y su salud y su seguridad y todo. Entonces esa es la idea y vamos a seguir peleando. Lo que pasa es que para retomar, para poder tener esa autoridad, yo creo que en este tiempo
lo que vamos a tener es que replantear de que es una autoridad que la exigimos y desde dónde la exigimos. Lo digo porque tomando en cuenta todo lo que hemos hablado antes, que es bien importante, porque estamos diciendo nos dividieron, nos dispersaron, nos desparramaron. ¿Por qué? Porque divididos podían reinar, porque esos 40 años de los que han hablado acá y todas las cosas que han ocurrido, no solamente en educación y en salud, sino también en un problema de gobierno. Entonces, yo creo que ahora hay las dos posibilidades. Hay fuerzas muy oscuras, muy nefastas, muy peligrosas, que no quieren soltar lo que tenían y que están buscando el individualismo, es muy bueno para ellos. Y hay otras fuerzas que son las fuerzas que son las que se han expresado hoy día acá, de juntar, de concertar, de la fraternidad, del afecto, del cuidado del otro, del bien común. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a organización y a fortalecer estas fuerzas que nos permitirán ser escuchados para tener esta autoridad que merece la infancia. Muchas gracias, Gloria. Creo que es muy directo lo que has dicho, porque la dispersión de esfuerzos y de recursos da vergüenza realmente, y los resultados también, y creo que tenemos que enfrentar esta situación. Padre Raúl, aquí la pregunta que está llegando para ustedes: ¿qué hemos aprendido como religiosos y religiosas del Perú en este combate organizado para combatir la pandemia? ¿Esto va a seguir? ¿Esto se convierte en una preocupación para poder dar continuidad a los esfuerzos por la infancia y por la niñez? Bueno, el Papa Francisco ha insistido mucho en los aprendizajes de esta pandemia. Yo creo que lo que hemos aprendido, en primer lugar, es más que aprender, hemos vuelto a recordar que todos somos vulnerables, frágiles, que no somos dueños y señores del mundo. El Papa decía, ¿no?, en su homilía hace casi un año, hemos tratado de vivir sanos en un mundo enfermo. Pero al mismo tiempo, creo que también hemos aprendido que somos interdependientes, que nos necesitamos unos a otros y que no vamos a salir de esta crisis sino juntos, más allá de creencias, religiones, raza, etc. Creo que en ese sentido va esta metáfora que pegó mucho de que vamos en la misma barca. Pero creo que al mismo tiempo hemos aprendido que la injusticia, la inequidad en el mundo agrava los resultados de esta pandemia, ¿no? Y hace que, como alguien dijo, proporcionalmente mueran más personas en un distrito como el Agustino que en un distrito como San Isidro, ¿no? Y creo que más al fondo en nuestra fe, y ya que estamos en estos días de Semana Santa, creo que hemos aprendido que somos mujeres y hombres de fe en respuesta a una crisis, y que nuestra fe nos sostiene, ¿no? Y que es allí donde también nosotros, en nuestro caso, encontramos inspiración, motivación, fuerza para no desesperarnos en medio de esta adversidad y para humildemente acompañar a nuestras hermanas y hermanas en estas difíciles circunstancias. Estamos juntos en esto, Raúl, y creo que todos estamos juntando esfuerzos, y en ese contexto va la pregunta para el pastor Josías Espinosa. Pastor, dice, desde la comunidad evangélica y de las iglesias evangélicas, ¿es posible, incluyendo la cristiana, los judíos, etcétera, es posible hacer una convocatoria de fe o por lo menos plantear una propuesta de unidad para luchar juntos por hacer frente a esta crisis que está afectando a la infancia y a la niñez? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo tengo la esperanza de que sí es posible, porque si fue posible hacer con Mis hijos no te metas, ¿no?, en un proyecto político donde se reunieron todos, entonces las iglesias evangélicas que creían que el ecumenismo o la relación interreligiosa pues era
imposible, y ahí pues se unieron todos, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza de que por la palabra de Dios y por lo que acaba de expresar el padre Raúl, ¿no? Excelente, lo que nos dijo de la Iglesia Católica, así también tengo la esperanza de que nos volvamos a Dios y podamos hacer un proyecto humano. Como decían muchos teólogos, ¿no? Otro mundo es posible, hay esperanza, porque creo que debemos tomar en cuenta que lo que está sucediendo en la pandemia nos ha tocado al ser humano y que es más allá de las religiones, más allá de las confesiones de fe. Y otro aspecto importante en esta esperanza que tengo, como Martin Luther King decía, ¿no? Tengo un sueño, el sueño de que todos nos volvamos hacia la justicia, hacia el amor, hacia lo que realmente es necesario para el ser humano, y no hacia el fundamentalismo, hacia el integrismo, y no hacia estas cosas que nos dividen y que destruyen la sociedad. Yo creo que el testimonio más grande, el apóstol Pedro decía, ¿no? en su carta, que somos cartas abiertas al mundo. Entonces el testimonio más grande que debemos dar hoy en día es que el servicio, la diaconía que tiene que hacer la Iglesia es al ser humano sin confesiones de fe, es abrirse al otro. Y una visión intercultural, una visión realmente extraordinaria del ser humano, el otro, donde no haya pues ese mensaje reduccionista de políticas y fundamentalismo e integrismo. Que Dios les bendiga, y creo que tengo esperanza. Vamos, todos tenemos esperanza de una oración por el Perú y una oración para estar juntos por nuestra infancia, nuestra niñez y adolescencia. Yo les pido una licencia muy especial. Aquí hay un mensaje que dice Chito. No sé si ustedes saben quién es Chito. Chito, bueno, ahí hay unos chicos que están, hay doctor Kusianovich, el profesor Kusianovich, etcétera, pero Chito es para los chicos, para los niños. Aquí me dice Chito, 1 minuto para que nos des tu mensaje en Semana Santa. 1 minuto, por favor, Alejandro, tus chicos están pidiendo tu palabra. Me parece que en las intervenciones de los 3 colegas aquí, de Raúl, de José y de Gloria, ha salido algo que es fundamental. Cómo reencontrarse con un Jesús que, siendo manso y humilde y proclamando por todos lados la importancia de la misericordia y la capacidad del afecto y de la ternura, al mismo tiempo era exigente y al mismo tiempo también sabía poner los puntos sobre las íes sin ofender, pero con energía. Que eso le costó. Lo que en el Viernes Santo vamos a recordar no significa que se arrepienta. Claro que ahí colgado le dijo a su padre, ¿por qué me has abandonado? Que era una linda queja, similar a la de su madre cuando sale del templo después de discutir con las autoridades, y la mamá le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No son quejas ni reproches, son exigencias que brotan del cariño y del afecto de padre, madre y de Salvador en el caso de Jesús. Muchísimas gracias, Alejandro. Con estas palabras deseamos a ustedes una buena Semana Santa en reflexión. Sabemos que estamos en pandemia, pensemos con el corazón y la solidaridad que necesitamos, sobre todo después de esta importante reflexión que hemos sentido de todos nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias, ha sido un honor compartir con ustedes. Este programa se retransmite el día viernes a las 11 de la mañana también. Gracias a ustedes y gracias por estar en diálogo abierto con nosotros.